Shalom, en esta noche en que nos trae a este segundo debate sobre Pablo de Tarso, dando toda raba, Kadosh Baruj Hu, por todas las personas que están saliendo del sistema romano gracias a estos debates, y que el único objetivo que me trae a debatir este debate no es Tito Martínez, sino las personas que siguen estos debates y a las cuales les digo gracias. El venir a debatir con Tito Martínez, venir a una disputa de insultos y sus seguidores en su foro, que se han dedicado a lanzarme desde que he mantenido este debate al principio contra mí, por el simple hecho de que no crea como ellos. A este tipo de personas no les interesa la transparencia teológica e histórica, sino más bien lanzar insultos perversos, que todo lo que puede significar es una cosa y nos lleva a preguntar otra. ¿Cuál es la capacidad psicológica de Tito Martínez? Y sin duda la respuesta es una incógnita, una mente alterada, que en definitiva no da más, que tiene una mente para las ciencias en buen desarrollo, pero que creo que contamos con las suficientes evidencias para demostrar que las escrituras que hoy tenemos están ampliamente tocadas, interpoladas en muchos sentidos. Y me voy a referir a unos datos históricos primeramente. Primero nos dice cómo los escribas se pudieron permitir traer cambios aquí y allá que no fueron simplemente verbales, sino que tales cambios afectaron el mismo significado, y lo que es aún peor es que se vacilaron en recortar o insertar pasaje. Esto está en Alteraciones de la Biblia del Sinaí, Dr. Constantin von Tischendorf, 1863, disponible en la Biblioteca Británica de Londres. Las ediciones modernas de hoy en día han sido alteradas en muchos lugares y no serán aceptadas como verdaderas. ¿Cuándo fueron escritos nuestros evangelios? Pregunta Dr. Constantin von Tischendorf en la Biblioteca de Londres. Los libros del Nuevo Testamento, tal como los conocemos hoy, no fueron definitivamente aceptados hasta los concilios de Hipos Regios en el 393 y Cartago en el 398. La Comisión Bíblica Pontífica aún supervisa y monitorea todos los estudios bíblicos llevados a cabo bajo el auspicio de la Iglesia Católica. También publican decretos oficiales acerca de la forma correcta para enseñar la Escritura. En 1907, por ejemplo, el Papa Pío X decretó que era obligatoria la adhesión a estos decretos. El 21 de abril de 1964, por ejemplo, la Comisión lanzó un decreto gobernando todas las becas para estudios bíblicos en general, pero especialmente la verdad histórica de los evangelios. El decreto era bastante tajante, reclamaba que en todo momento el intérprete debe mantener un espíritu de adherencia directa a la autoridad adoctrinante de la Iglesia, es decir, la Iglesia Católica. Cualquier erudito trabajando bajo la tutela de la Comisión, esta obviamente incluye a los que están trabajando en la École Biblique. Es, por lo tanto, restringido por los decretos de esta comisión. Cualquiera que sea la conclusión obtenida y cualquiera que sea la dirección en lo que lleva la investigación, él no debe en sus escritos y sus enseñanzas contradecir la autoridad de la comisión doctrinal. Durante el reinado del emperador cristiano Flavio Teodosio, en 379-395, todas las escrituras que no estaban de acuerdo con la doctrina de la cristiandad romana eran quemados con la aprobación del emperador y de la Iglesia. Nuevamente, durante el reinado del emperador cristiano Valentiano III, 425-454, el emperador ordenó que se quemen todas las escrituras opuestas a la versión romana del cristianismo. El obispo Eusebio, 260-339 de Cesarea, menciona que los libros eran cuestionados. Aquellos libros que están en disputa, aunque sean familiares para muchos, incluyen las epístolas conocidas como Santiago, Judas, Segunda de Pedro y esas llamadas Segunda y Tercera de Juan, sea este trabajando del evangelista o de alguien más con el mismo nombre. Las epístolas de Pablo y su descripción de lo que él llama el Cristo, Masías, no siempre fueron aceptadas y extensamente en su historia de la Iglesia. Eusebio describe dos sectas con el nombre de ebionitas y dice lo siguiente de una de ellas. Ellos, los ebionitas, nunca negaron que el Señor nació de una virgen por medio del Espíritu Santo, pero compartían un firme rechazo a la preexistencia de Yahshua como Elohim.
el verbo y la sabiduría. Sostenían que todas las epístolas de Pablo deberían ser rechazadas y lo llamaban un renegado de la Torá. Usaban solo el Evangelio de Hebreos y de Mateo y trataban a los otros con todo poco respeto. Ahora, en el tiempo que me queda, voy a intentar demostrar que Pablo no podía ser apóstol, y es que eso se lo inventa con la ayuda de Lucas. En todo caso, la palabra apóstol solo aparece en los evangelios en 8 pasajes, todos relacionados con los escogidos directamente por Yeshua. Según la mayoría cristiana y lo expuesto en la Biblia, se indica que son 4 las características necesarias para ser llamado apóstol. Un apóstol verdadero debe poseer 4 características: haber conocido a Yeshua, haber sido escogido y enviado por Yeshua, haber sido testigo de Yeshua resucitado y seguir a Yeshua durante su vida. Los requisitos para ser un apóstol bíblico los podemos ver en Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías, y oraron diciendo: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse de su propio lugar, y lo echaron a suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue cantado con los 11 apóstoles. Si en verdad Pablo era apóstol de los gentiles, entonces veamos 2 testigos de las Escrituras que afirman lo opuesto. Mateo 28, del 16 al 19, dice: pero los 11 discípulos, aquí no estaba Pablo, se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, ya que esa es la mejor traducción, como no la han traducido las traducciones católicas para apoyar la Trinidad en otros casos. En Hechos 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, Mateo 28:19, que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca, Pedro, la palabra del Evangelio y creyesen. La presidencia de la iglesia eran Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, y ellos tenían las llaves. Es correcto que un supuesto apóstol se lo oponga al brinco, y peor aún, que los llamen hipócritas. ¿Quién recibió instrucción directa de Yeshua? ¿Pablo, que ni siquiera lo conoció, o Pedro, Jacobo y Juan, que convivieron con Yeshua? ¿Pablo acaso no necesitaba instrucción? Y todo esto lo confirma Apocalipsis 21:12, que dice en adelante: la nueva ciudad de Jerusalén tenía un muro grande y alto, con las 12 puertas, y a las 12 puertas 12 mensajeros, ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de Israel, y el muro tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mateo 19:28, Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Como ven, tanto en Apocalipsis como en Mateo hay 12 tronos preferenciales, 12 cimientos, 12 fundamentos. Y si bien ha habido más apóstoles, había una clara diferencia de categorías. Aquí no se habla de 13 ni de 14 apóstoles, sino de 12. También Pablo habla mal de los apóstoles y no acepta la corrección. Gálatas 2:6 dice: pero que los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo o algo, nada me importa. Elohim no hace acepción de personas. A mí pues la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo simplemente dice que le importan poco los de reputación de los hechos pasados, siendo esta una clara alusión a los apóstoles directos de Yeshua, principalmente a Pedro. Segunda de Corintios 11, versículo 5, dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Como él le pone, en el 11:13 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías, y otra vez aquí está haciendo alusión a los apóstoles. Pablo tiene la desfachatez de decir que tiene la nacionalidad romana, pero cuando le ataron con correas, Saúl Pablo dijo al centurión que estaba presente:
Bien, te voy a contestar. Ahora vamos a empezar por el tema del apóstol. Es evidente, Camilo, que tú no te has enterado de lo que significa la palabra apóstol, lo que le significa concretamente esa palabra. Esa palabra significa enviado, mensaje, enviado, emisario. Tú estás confundiendo apóstol con el grupo selecto de los 12 apóstoles de Cristo. Esos 12 apóstoles de Cristo eran irrepetibles. Es como el que ha mencionado antes los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén que menciona el Apocalipsis, que representa a cada uno de los apóstoles de Cristo. Pero es que resulta que ahí está hablando en concreto de los 12, los que convivieron con Jesús, el grupo de los 12. Pero la palabra apóstol es más amplia, significa emisario. Cuando Cristo escoge a alguien y le envía, le hace evidentemente un apóstol. Es un apóstol de Cristo, aunque no forme parte del grupo de los 12. Y eso es lo que tú no entiendes. Después has dicho tú que el apóstol Pablo habló mal de los apóstoles. Eso que dices es una absoluta mentira, es una burda calumnia. El apóstol Pablo jamás habló en contra de los 12 apóstoles, jamás. Al contrario, si nos vamos a Hechos capítulo 15, veremos en el concilio de Jerusalén cómo el apóstol Pablo también estaba allí en ese concilio con el grupo de los 12. Jamás el apóstol Pablo habló en contra de los 12. Lo que dijo Pablo es que los 12 nunca le enseñaron nada nuevo. No le enseñaron nada nuevo porque Pablo conocía perfectamente el evangelio de la gracia de Dios, exactamente el mismo evangelio que predicaron el resto de los apóstoles. No le enseñaron nada nuevo a Pablo. El decir eso no significa de ninguna manera que hablar en contra de los apóstoles. Lo que has dicho es un tanta calumnia más que tú sueltas contra este verdadero apóstol que era el apóstol Pablo. Pablo, dices tú que el apóstol Pablo, que Pablo no coja más al Cristo. Eso es una puta más, otra mentira. Porque ya hemos visto claramente en el primer relato como el propio Señor Jesús, ahí lo leemos en Hechos capítulo, se apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Por supuesto que el apóstol Pablo conoció a Jesús, al Cristo glorificado, y le vio, se ató a él. Y luego vamos al asunto de las Escrituras. Vamos a ver. Tú dices que luego enseñas que el Nuevo Testamento es falso, que el libro de los Hechos es falso, que las Mateo, Marcos, Lucas y Juan es falso. No das absolutamente ninguna prueba fidedigna de que el Nuevo Testamento sea falso. Tú sencillamente en el Nuevo Testamento coges lo que te interesa, lo que tú quieres, y lo que no quieres lo rechazas y dices que es falso. Como en el caso, por ejemplo, de Hechos capítulo 9. Tú dices que coges del Nuevo Testamento que tú solamente quieres en algunas cosas del Nuevo Testamento, pero otras que desenmascaran y pulverizan tus falsas doctrinas, pues las rechazas. Una forma totalmente diabólica y arbitraria de escudriñar las Sagradas Escrituras, las Escrituras. Yo cojo esto porque me interesa, rechazo esto porque no me interesa. ¿Pero qué forma es esa de estudiar las Escrituras? Algo totalmente falso y arbitrario. Vosotros enseñáis que los escritos del Nuevo Testamento fueron creados por orden del emperador romano Constantino en el siglo IV. Es lo que enseñáis tú, lo que enseñáis vosotros, y los judaizantes anticristianos. Eso, en el primer debate ya te demostré que es una falacia y es una mentira diabólica descomunal, porque resulta que los llamados padres de la Iglesia de los siglos I, II y III ya citaron miles de veces el Nuevo Testamento, decenas de años, hasta cientos de años antes de que existiera Constantino. Así lo leemos en los escritos de los llamados padres de la Iglesia. Por lo tanto, decir que Constantino ordenó que se creara, que se escribiera el Nuevo Testamento, es una burda calumnia. Por ejemplo, los padres de la Iglesia usaron muchísimo el Nuevo Testamento, como puede verse en un gran número de citas que hay en sus obras. En los escritos de Justino Martí, pues hay, por ejemplo, más de 300 citas directas o indirectas del Nuevo Testamento. En Ireneo hay 1800, en Clemente de Alejandría hay 2400, en Tertuliano más de 7000, en Orígenes casi 18000. Ireneo, por ejemplo, conoció a Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan y vivió entre el año 130 y el 210.
citó 24, atención, 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento, tomando más de 1800 citas del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría, que vivió entre el año 150 y el 215, citó todos los libros del Nuevo Testamento con excepción de Filemón, Santiago y Segunda de Pedro. Usa un total de 2400 citas del Nuevo Testamento. Y así podría dar muchas más, muchísimas citas más, que demuestran claramente y que destrozan pues lo que tú dices, esa afirmación de que el Nuevo Testamento es falso, de que fue ordenado escribir por el emperador romano Constantino en el siglo IV. Lo que hizo el emperador romano Constantino es ordenarle al obispo cristiano Eusebio de Cesarea que recopilara todos estos escritos apostólicos y fueran reunidos en un solo volumen, que es lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Pero esos escritos apostólicos ya existían mucho tiempo antes de que existiera Constantino y de que existiera Eusebio de Cesarea. Por lo tanto, es absolutamente mentira, es falso enseñar que Constantino ordenara que se escribiera el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una supuesta cita de Constantino, en la vida de Constantino, que dice lo siguiente, dice así: háganles que se asombren, dijo Constantino, y los libros fueron escritos de acuerdo a esto. Vida de Constantino, volumen 4, páginas 36 al 39. Y con esta frase, pues tú, Camilo, y el resto de judaizantes mentirosos como tú, pretendéis hacernos creer que los escritos del Nuevo Testamento pues, fueron escritos a partir del siglo IV por el emperador, ordenando que fueran escritos por el emperador Constantino. La mentira de estos judaizantes es realmente espantosa y además se refuta de la forma más sencilla, porque resulta, como he dicho anteriormente, que Constantino vivió en el siglo IV y los escritos del Nuevo Testamento ya existían y se leían en las congregaciones cristianas mucho tiempo antes del siglo IV, como he demostrado más arriba. Pero vamos a ver, criatura, ¿cómo Constantino iba a ordenar que se escribieran los libros del Nuevo Testamento si esos escritos ya existían decenas y cientos de años antes de Constantino? Esa supuesta cita del emperador Constantino que he leído, fijaos bien que no habla por ninguna parte del Nuevo Testamento. No menciona los evangelios, ni las epístolas por ninguna parte. Lo que dice es que Constantino ordenó que los paganos se asombraran. Y entonces los libros fueron escritos, pero fijaos bien, que no dice qué libros fueron esos. El pasaje no dice por ninguna parte que fueran los libros del Nuevo Testamento, porque, repito, esos escritos del Nuevo Testamento ya existían mucho tiempo antes de que naciera el emperador Constantino. Y lo que dije antes es que Eusebio de Cesarea, que era obispo de Cesarea y amigo de Constantino, sencillamente lo que hizo es recopilar muchos de estos libros del Nuevo Testamento en un solo volumen, al cual nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero esos escritos no fueron inventados o creados en esa época del emperador Constantino. Ya existían mucho tiempo antes y eran leídos por los cristianos de los primeros siglos. Decir que el Nuevo Testamento, como dice Camilo, fue inventado, fue escrito por orden del emperador romano Constantino, realmente solamente puede decirlo o un subnormal de alto grado o un embustero patológico. Estos nuevos fariseos, judaizantes, anticristianos, pues para hacer creer a todos estos ignorantes que el Nuevo Testamento es falso, suelen citar, por ejemplo, a un cardenal católico romano del siglo XVI llamado Bembo, el cual decía que, por ejemplo, que las epístolas de Pablo que están en el Nuevo Testamento eran falsas. Y yo pregunto también, vamos a ver, ¿qué pruebas palpables y fidedignas dio ese cardenal satánico de la gran ramera para demostrar que las epístolas de Pablo eran falsas? No dio absolutamente ninguna. Solamente era una opinión, una afirmación gratuita suya. Una afirmación falsa de este mentiroso, de este siervo de la gran ramera. Y es en esta gran ramera donde estos nuevos fariseos judaizantes, como por ejemplo Camilo, por ejemplo en esa cita del cardenal Bembo, donde pretende basar esa mentira de que el Nuevo Testamento es falso. O sea, realmente lo que es increíble es que existan personas tan estúpidas, tan descerebradas, que se crean esa gran mentira predicada por estos nuevos judaizantes, estos nuevos fariseos judaizantes, de que fue el emperador de Roma, Constantino, quien ordenó que se escribieran los escritos del Nuevo Testamento. Hay que ser subnormal, porque ya siglos antes de Constantino, repito,
existían los escritos de Pablo, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, etcétera. Se leían en las congregaciones, como por ejemplo lo podemos comprobar en los escritos de los padres de la Iglesia, escritos que no les interesa a Camilo ni a toda esta gente. Bien, pues te equivocas, pues sí me interesan y los vamos a analizar esos escritos. Primero que todo, no tenemos ningún documento que diga que haya ningún evangelio antes del año 100. Eso es lo primero que todo, porque todos los padres escriben a partir del siglo I. Eso para empezar. Y la cronología que se da es que las cartas de Pablo aparecen antes que los evangelios. En cuanto a lo que dices de Constantino. Constantino, yo no he dicho en ninguna parte de que él ordenara todo el Nuevo Testamento. Lo que Constantino hizo, y lo que había en aquel tiempo eran más de 80 evangelios que se recogían, además de cartas que se tenían por canónicas dentro del canon, como lo demostraré a lo largo de este debate. Por otra parte, decir que todo el documento basura que has publicado diciendo que los padres citaron en el Nuevo Testamento, resulta que en la publicación que tú has publicado se basa del texto bíblico de un blog. El señor que dice eso no da ningún documento ni dato que afirme lo que dice. Así que ese argumento es totalmente falso. Y si es cierto que los padres, aparte del siglo I, a partir del siglo I, citaron antes del siglo I, citaron el Nuevo Testamento, antes del siglo I, citaron el Nuevo Testamento, muéstrame quién es. Y también lo rechazaban, habían partes que lo rechazaban, o sea que estos padres no eran todos que aceptaran el Nuevo Testamento, y otros que hoy, como tenemos que eran canónicos, como los segundos datos que das de Orígenes, por ejemplo, o Clemente, no son argumentos válidos porque rechazan otros argumentos que te daré a lo largo de este debate. Y en el blog de este señor, pues, como he dicho, no da ningún argumento de dónde se sacan las 18.000 supuestas citas de estos padres y las 20 y pico mil del otro y las 70.000 del otro. Porque si están esas citas, quiero que me las vayas dando, a ver dónde están esas citas que tú dices que hay tantas. Para apoyar el canon romano, como mayordomo de Roma que eres, y que los padres citaran citas de los evangelios o partes del evangelio, no hay ningún documento que apoye que estaban antes del año 100. Y si lo que tienes, muéstralo, que lo diga, que estaba en el canon como hoy lo conocemos, que estaban estas escrituras tal y como hoy las conocemos. Ya que lo que yo digo de Constantino no es que él en sí escribiera todo el Nuevo Testamento, sino que él adoptó lo que a él le convenía, los evangelios que a él le convenían, para adaptarlos a la nueva religión que había formado Pablo. Y estos, aparte de que estos dichos no se conocían, los evangelios como hoy se conocían, sino que existían los dichos de Yeshua, que estos dichos se fueron transmitiendo oralmente al principio, que no existían al principio ningún tipo de cartas, y estos dichos se recogen en ese tipo de cartas, y se entiende que son por los evangelios. Por lo tanto, cuando Constantino hace esto, lo que hace es recopilar lo que a él le interesa, y también añadieron cosas y cambiaron muchas otras. Entonces es totalmente incierto de que Constantino no mandara a hacer la Biblia, él la hizo. Él fue el que estableció ese tipo de Biblia y cogió lo que a él le interesaba, claramente. Te voy a exponer cómo se recopiló el libro, como ya lo demostré con numerosas adicciones al Nuevo Testamento, pero esto los pondré que el canon tal y como hoy lo conocemos no existió hasta Constantino, de momento de citar algunos datos para refutar lo que has dicho de una manera breve. Marción es interesante por su visión que tiene del canon de la Biblia, mutila y elimina parte de los textos de la Biblia y solo aceptará como canónicos y verdaderos los libros de Lucas y las cartas paulinas. Los demás textos, incluidos el Antiguo Testamento, los desprecia. La canonicidad de algunos de los libros del Nuevo Testamento solo llegó a establecerse después de muchos titubeos. En la Iglesia occidental no se estableció hasta el 380-390, mientras que en la oriental, dado que todavía seguía discutiendo sobre el estatuto del libro de Apocalipsis, no llegó a establecerse hasta finales del siglo VII. Atanasio presenta el primer canon completo del Nuevo Testamento en el año 367.
Algunos católicos, entre ellos Erasmo de Róterdam, lanzaron sospechas solo sobre la conocidad, sino también sobre la autenticidad de algunos de los libros de las Escrituras. Por ejemplo, acerca de la epístola de Santiago, Orígenes dice: en el tercer siglo es el primer escritor que distintamente lo menciona entre los griegos, y no es citado por ninguno de rito latino hasta el siglo IV. También la epístola a los hebreos, aunque se recibió en el Oriente, no se recibió en las iglesias de rito latino hasta el tiempo de Jerónimo. De nuevo, San Jerónimo nos dice que por esos días, hasta el 400 después de Cristo, como lo llaman los romanos católicos, la Iglesia griega rechazó el Apocalipsis, pero el rito latino lo recibió. Para Irineo, la epístola a los hebreos, por ejemplo, no era de San Pablo, lo mismo que para San Hipólito y Tertuliano, el cual la atribuye a Bernabé y la excluye del canon. Tampoco la encontramos en los escritos de San Cipriano, lo cual parece confirmar la práctica de la Iglesia de África. Hacia mediados del siglo III, atestiguada por Tertuliano. En ese mismo tiempo, en Segunda de Clemente, otro de los padres de la Iglesia, se usan dichos de Yeshua que no se hallan en los evangelios canónicos. En el capítulo 4 y 5, en el 12, en el verso 12, dice: por lo tanto, no sería sorprendente que Justino hubiera hecho lo mismo. O sea que tanto Clemente como Justino usaron dichos de Yeshua que no están dentro de lo establecido dentro del canon. De Segunda de Pedro, Orígenes, en el 254, nos refiere que en su tiempo algunos la negaban, la autenticidad de Segundo de Pedro. San Anfiloquio, después del 394, duda de la canocidad de Segunda de Pedro. San Jerónimo, Segunda de Pedro, comenta: la mayoría niega que esta carta sea de él, de Pedro, teniendo en cuenta la diferencia de su estilo por la relación a la primera. El Nuevo Testamento resulta, los tardios son sus textos. No empezaron a componerse hasta lo último del cuarto del siglo I y primero del segundo, con excepción de las epístolas de Pablo datadas del 51 y el 67. Si tenemos en cuenta que estos textos fueron seleccionados como los mejores de entre un conjunto de alrededor de 70 evangelios diferentes, en el año 331 encargó y financió nuevas copias de las Escrituras, siendo así la que custodió de la ortodoxia revisaron, modificaron y reescribieron el material como les parecía conveniente de acuerdo a sus intereses. De ahí que los 5.000 versiones manuscritas del Nuevo Testamento que se conservan, ninguna es anterior al siglo IV. En un notable apartado, la Iglesia admite más allá el más temprano de los manuscritos existentes del Nuevo Testamento. Es verdad que no fecha más atrás de mitades del siglo IV. Enciclopedia Católica, página 656, verso 7. Le dieron instrucciones que trajeran con ellos testimonios que ellos perondaban al populacho, encuadernados en cuero para protección durante larga jornada y de rendírselos a Constantino a la llegada de Nicea. Diccionario Católico, Addis y Armour, 1917. Concilio de Nicea, entrada. Durante los siglos resultantes, los nuevos testimonios de Constantino fueron extendidos, se le agregaron interpolaciones y se incluyeron otras escrituras. Enciclopedia Católica, edición Farley, volumen 6, página 135-37. También en la Percy, volumen 2, página 121-122. Ahora, en el tiempo que me quede, voy a tratar de demostrar que Juan identificó a Pablo en Apocalipsis como un falsante. Y para esto, primero, antes de ir al texto de Apocalipsis, quiero que veamos, aunque sea bola de pájaro, lo que Pablo mismo dice. Veamos, 2 de Corintios 1:8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es bastante curioso, pero en el Asia romana se convirtió en el corazón de la primitiva iglesia cristiana. Allí donde se fundaron las 7 iglesias a las cuales fue dirigida la revelación de Juan en el mal llamado Apocalipsis. Ahora pregúntate qué fue lo que pasó con Pablo en Asia, que casi muere, qué le hicieron y por qué. Pues la clave, la iglesia de Éfeso en Asia. Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tanto es así que la iglesia en Asia encontraron mentiroso a Pablo, que lo expulsaron, y por eso Yeshua mismo los felicita a estos mismos, a Pablo,
Lo acepta claramente en 2 de Timoteo 1:5. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Como vemos claramente, Juan cita al mentiroso de Pablo de Tarso en Asia, que dice que vio a Yeshua aquí en la tierra como José Smith. Y demostrarle mi próxima ronda, porque no creo que me dé tiempo ahora. Ahora voy a tratar de ver otro claro ejemplo de cómo, por ejemplo, Pablo dice que la mentira está bien. Romanos 3:7 dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, pero también soy juzgado como pecador. Bueno, vamos a ver, voy a comenzar por el final. La sarta de mentiras que has dicho es impresionante. Por ejemplo, has mencionado Apocalipsis 2:2, dicen que son apóstoles y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dicen ser apóstoles, el mensaje de Cristo a la iglesia de Jesús. Y tú dices que ahí se menciona al apóstol Pablo en Apocalipsis 2:2. Vamos a ver, mentiroso. ¿Y dónde aparece ahí el nombre de Pablo? ¿Dónde se menciona a Pablo en Apocalipsis 2:2? A ver, ¿dónde? En una parte. Sois vosotros los hijos del diablo los que lo habéis inventado. Ahí cuando se habla de falsos apóstoles no se menciona a Pablo por ninguna parte. En 2 de Corintios, por ejemplo, Pablo sí que habló también de falsos apóstoles, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero citar, como tú has hecho, Camilo, citar Apocalipsis 2:2, que son palabras de Jesús, para decir que el apóstol Pablo era estos apóstoles falsos, solamente puede decirlo un normal y un burdo hijo de Satanás. Porque Apocalipsis 2:2 no se menciona a Pablo, repito, en ninguna parte. Está hablando de falsos apóstoles. Tú lo que haces es añadir al texto, falsificar esas palabras de Jesús, que eso es gravísimo. Porque las palabras que aparecen en Apocalipsis 2 las dijo Jesús. Estás falsificando nada más y nada menos que las palabras de Jesús el Mesías, de Yeshua, como hijo de Satanás que eres. Ha ido al texto sagrado lo que no dice por mi parte, por ninguna parte. Luego dices tú que los llamados padres de la iglesia no citaron, no mencionaron, uno de los padres de la iglesia me refiero a los de los siglos 3 y 4, es decir, mucho antes de que naciera el Cristo. Y dices tú que argumentos padres de la iglesia jamás mencionaron, citaron el Nuevo Testamento. Es decir, los pasos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las de Pablo. Mira, hace falta ser burro para decir semejante salvajada. Tú entras en cualquier enciclopedia cristiana, sea católica bastante, y te darás cuenta que todos los padres de la iglesia que vivieron antes del siglo IV daban pasajes del Nuevo Testamento, aunque todo el Nuevo Testamento no estaba compilado en un solo volumen, porque es cierto que el Nuevo Testamento como único volumen comienza a existir del siglo IV, del siglo V, cuando fueron recopilados todos estos escritos apostólicos que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Pero los padres de la iglesia no citaron 100 o miles de veces pasajes del Nuevo Testamento, solamente puede decir un súper ignorante y un perro patológico como eres tú, Camilo. Hace falta ser burro e ignorante para decir que los padres de la iglesia jamás citaron los escritos de Dios. Ya en la participación, pues de menos información que sacamos claramente, que es información fidedigna, en el debate que tengamos, te lo diremos más claramente, datos de cómo los padres de Iglesia citaron montones el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que el Nuevo Testamento es creado a partir del siglo IV con el emperador Constantino, no solo puede decirlo un celebrado y un embustero teológico. Vamos a ver, tú enseñas el apóstol Pablo que estaba escogido por Satanás. Lo que tú y la sinagoga de Satanás estáis empeñados en creer a las personas antes. Y que el apóstol pues fue el inventor del cristianismo católico. Voy a demostrar en esta participación fue el propio Jesús y glorificado quien escogió a Saulo de Tarso. Es decir, lo que tú estás enseñando es que el propio Jesús, el propio Mesías Jesús, es el mismo Satanás. Es lo que nos estás enseñando, una espantosa blasfemia. Y bueno, antes de los datos, quiero citar algo que hizo antes el hermano Manuel aquí en el chat. Por ejemplo, en el canon
en un muratoriani se contiene un canon neotestario idéntico al posterior del siglo IV, pero es del año 107 después de Cristo. Es decir, ¿qué significa? Ya en el 170, mucho tiempo antes de que naciera Cónsul, ya se conocían perfectamente los del Nuevo Testamento. Todavía no formaban un bien, que es lo que conocemos nosotros como Nuevo Testamento, pero se conocían perfectamente. Solamente un ignorante puede decir esa patraña de que los de la Iglesia jamás citaron el Nuevo Testamento. Vamos a ver, el apóstol Pablo jamás fundó ninguna religión cristiana, y mucho menos católica romana. Este camino nos pertenece a Cristo. El apóstol fue enviador, un apóstol, porque te hago recordar, Camilo, que la palabra apóstol significa enviado, significa enviado, no como el grupo selecto de los 12 apóstoles. Acuérdate que Cristo elija, escoja y le enviará una misión especial. Esa persona es un de Cristo, es un enviado de Cristo. A ver si te ha esto en la cabeza. Un apóstol no significa solamente que tenga que formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Ese grupo era único, era invisible. Sin embargo, eso no significa que no existan más soles. Pues te repito que la palabra apóstol significa, claro, significa emisario. Cualquiera que sea enviado esto es un apóstol de Cristo. Vamos a ver, en el Hechos 9 se dice bien clarito. Voy a leer rápidamente lo que dice a partir del verso 13. Entonces ya respondió: Señor, he oído de muchos a este hombre cuántos males ha hecho a tus santos los Cristo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque sabemos cuánto le es necesario para ver mi nombre. Si os dais cuenta que se dice que Cristo escogió a Pablo para ser su instrumento con el que llevar el evangelio a los gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Ahora vienen estos fatales de la fe, o por Camilo Navarro, estos judíos anticristianos a célula, y rechazan este de Apocalipsis que acabo de Hechos que acabo de leer, y decís que es un pasaje falso. ¿Por qué decís vosotros que es un falso? Porque sencillamente no interesa. Este texto, este pasaje que acabo de leer de los Hechos, destroza y pulveriza los testimonios que tú enseñas. Por eso este Camilo, por esto es que lo distinguido, tiene que decir que este pasaje de Hechos capítulo es falso. Y sin embargo, los textos, aquellos pasajes que le interesan a Camilo, entonces dice que son verdaderos. Fijaos qué forma satánica tan repugnante y arbitraria de pervertir las sagradas escrituras. Fijaos, estos individuos van a aceptar que el Mesías, que Jesús, escogió al apóstol Pablo, a Pablo para llevar hombre en presencia de los gentiles. No, sencillamente ahí se demuestra el odio que vosotros, que estos del diablo, tienen hacia el libro de los Hechos y específicamente hacia el apóstol Pablo, diciendo esta mentira estúpida: el libro de los Hechos es falso y que Pablo fue quien del cristianismo tal como lo conocemos, algo que a lo largo de este debate pues voy a refutar semejante imbecilidad enseñada por estos dos verdad. El apóstol Pablo jamás predicó las doctrinas falsas que predica el cristianismo apóstata. Por ejemplo, cualquiera de las epístolas de Pablo jamás comprobará, más se verá que en ninguna de ellas enseña ninguna de las doctrinas, como por ejemplo la doctrina del papado, el poder papal, la doctrina de la misa, el culto a la hostia, la doctrina de la Virgen María, la doctrina del purgatorio, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. En estas epístolas Pablo tampoco se enseña por ninguna parte, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Nunca dijo Pablo que Dios fuera Trinidad. Nunca. El apóstol Pablo dijo bien claro que tenemos un Dios del cual proceden todas las cosas y tenemos un Señor Cristo por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Primero los hechos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina del trinitarismo. Por lo tanto, lo que dice Camilo, lo que dicen estos embusteros, de que el apóstol Pablo enseñaba las doctrinas de Roma, que Pablo fue el autor, fue quien inició el cristianismo católico,
es algo tan repugnante, es algo tan falso, tan diabólico, que solamente una persona descerebrada, solamente un embustero patológico puede enseñar tanto doctrina. Ninguna de las doctrinas de la Iglesia de Roma, ni iglesias apóstolicas o evangélicas, es enseñada en las obras de Pablo. Absolutamente ninguna, y mucho menos la doctrina falsa del trinitarismo. Cuando estos nuevos judaizantes, como Camilo, estos apodas, están enseñando que Satanás escogió al apóstol Pablo, lo que dicen es que el Señor Jesús es el mismísimo Satanás, así de simple. Porque como ya he demostrado ahí en Hechos, capítulo 9, fue el propio Jesús quien escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y en la siguiente participación mía voy a demostrar, voy a desenmascarar esa mentira satánica de que el libro de los Hechos es falso. A ver, Tito, primero, empezando por donde has empezado. El apóstol Pablo habla de que tiene problemas en Asia. ¿Y a quién iban dirigidas la carta de Apocalipsis? A las 7 iglesias de Asia. Pues entonces esta cita de Apocalipsis 2.2, sin duda, está refiriéndose al apóstol Pablo. Ya que Pablo, como ya te he dicho antes, en 2 de Corintios 1.8, por ejemplo, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tuvieron miedo de conservar la vida. ¿Qué fue lo que pasó allí en Asia para que Pablo casi muriera? Pues obviamente tuvo que pasar algo que Apocalipsis 2.2 lo identifica claramente y le llama mentiroso. Y Pablo lo reconoce, en 2 de Timoteo 1.15 reconoce lo de Asia y lo vuelve a repetir: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Eso por un lado. Luego otra vez ha salido con la tontería esa del Nuevo Testamento. Ya te he dicho que tal como conocemos hoy el Nuevo Testamento no fue citado por los padres de la Iglesia. Eso es lo que yo me vengo a referir, tú venga a darle vueltas con lo mismo. Lo que yo me vengo a referir con esto es que no estaban como lo conocemos hoy, con las escrituras que hoy hay muchas escrituras añadidas, muchas interpolaciones, y luego que también Constantino, con la ayuda, claro, del obispo de Cesarea, fueron los que recopilaron los libros que le interesaron, porque lo que tú quitas o omites es que habían existentes muchas otras o evangelios, como 80, y habían otras cartas reconocidas como canónicas, y esto te lo demostraré más adelante. Yo diría que Pablo basa su ministerio todo en que él es apóstol, diciendo de que se le apareció Yahshua aquí en la tierra, y Tito Martínez como sirviente suyo lo apoya, y eso lo refutaré ahora después de que dé unos datos más, antes de entrar en el asunto de Pablo. Por ejemplo, Flavius Claudius Julianus 363 dice de Pablo: Pablo sobrepasa a todos los magos impostores que jamás han vivido, citado por el cardenal John Henry, La doctrina cristiana 2.6.1.18. También Juan Crisóstomo, en homilías sobre los Gálatas 391, dice Santiago: ya ves, hermano, cuántos miles de los judíos han creído, y se será informado con respecto a ti, a que enseñas que hay que abandonar la ley. Hechos 21 y 17. El propio Pablo, que quiso abrogar la circuncisión, cuando estaba a punto de enviar a Timoteo para enseñar a los judíos, primero lo circuncidó y así lo envió porque le interesaba, ya que lo que circuncidó por causa de los judíos. No solo no define a los apóstoles, sino que incluso pone en apuros a esos hombres santos, dice Crisóstomo, que podría haber aprendido de él todos los que ya habían sido instruidos anteriormente del propio Yahshua. ¿Por qué no abolieron los apóstoles la circuncisión como consecuencia lógica, si loaban tu procedimiento? Las palabras les hice frente en Gálatas 2.11 implican a un ardid, pues su discusión hubiera sido verdadera, no se habría reprendido el uno al otro, en presencia de los discípulos, porque habría sido un gran obstáculo para ellos. Jerónimo, en su carta 112 a Agustín, 414, acusa a Pablo de osadía. ¿Por qué se atrevió a reprobar a Pedro, reprobarlo en su presencia y argumentadamente condenarlo por haberse equivocado, es decir, por estar en el mismo error que él mismo?
quien condenó a otros por transgresión había cometido el mismo apóstol Pablo, que has condenado a Pedro por hipocresía, porque se había apartado a sí mismo de los gentiles por miedo a los judíos que vinieron de Santiago. ¿Por qué estás tú, a pesar de tu propia doctrina, obligado a circuncidar a Timoteo en Hechos 16:3? No solo hijo de gentil, sino un gentil del mismo, dice Jerónimo. El comentario Matthew Henry, exposición del Nuevo Testamento, incluida, 29, volumen 5, 1721, Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó, o mandó que se lo hicieran, Hechos 16, 1 al 3. Extraño esto, dice el comentarista. ¿No había Pablo opuesto con todas sus fuerzas a los que querían imponer la circuncisión a los gentiles? ¿No tenía consigo este tiempo los decretos del concilio en Jerusalén, los cuales atestiguaron en contra de ellas, y los tenía, y sin embargo circuncidó a Timoteo? Eso dice el comentador. Y por añadir unos datos más, Tito Martínez dice la mentira piadosa como falsante que es y miente al decir que Pablo no vio a Yeshua aquí en la tierra. Y Tito Martínez, el mayordomo de Pablo, en vez de ponerse del lado de Yeshua, se pone del lado de Pablo. Que él dice predicar a Yeshua, pero que realmente Tito Martínez no es cristiano, sino paulino, pues sigue las enseñanzas de Pablo en vez de crear lo que dijo el mismo maestro, al que dice servir y orarle a Yeshua. De que si alguien lo vería más aquí en la tierra, como asegura Pablo, y no me saques el falso argumento de que Esteban y Juan, porque ellos, a diferencia de Pablo, lo vieron en el cielo glorificado, pero no en la tierra, como asegura Pablo de Tarso, como el visionario José Smith. Y a diferencia de Juan, que el texto dice que estaba en el Espíritu, y en el caso de Esteban dice que estaba lleno del Espíritu, en la conversión de Pablo no hay un solo texto que diga que Pablo tuvo una visión. Al revés, en el caso de Pablo dice que esta luz se le aparece en el camino, y Pablo no tenía el Espíritu ni los que iban con él. Y se supone que esa luz que se les aparece en el camino es Yeshua. Vamos a ver el texto en varias versiones. Hechos 9:3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. La Biblia Corona de Jerusalén dice: sucedió que yendo en el camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. La Biblia de Jerusalén, 1976, dice: sucedió que yendo en el camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, venida del cielo aquí a la tierra. Y para que Tito Martínez no pueda manipular esto, pues vamos a ver en el griego cómo lo translitera. Dice así el texto: empero él estar yendo en el camino, llegó a ser a él estar acercando a la Damasco de repente, y a él centelleó alrededor luz procedente del cielo. Entonces lo que dice Pablo es que procedente del cielo se le aparece aquí en la tierra Yeshua claramente. Yo creo, Tito Martínez, que hasta un niño entiende esto, como muestra el texto griego, a la luz de eso. Pablo asegura que lo vio aquí en la tierra y está en contra de lo que dijo Yeshua. Mateo 24:26, y pues os dicen: mirad de estar en el desierto, no salgáis, mirad estas las recámaras, no lo creáis. Yeshua dio esta seria advertencia, y es que no creyéramos a nadie que nos dijera que él está aquí o allí, como hace Pablo, que lanza esa pedrada y llega su sirviente Tito de Martínez y prefiere contradecir las palabras de lo que dijo Yeshua y a poner al visionario Pablo de Tarso como mayordomo romano que eres de él. En Juan 16, 9 y 10 dice: de pecado porque no creen en mí, y de justicia porque voy al Padre, ya no me veréis más. Con estas palabras, Yeshua dijo claramente que ya no lo verían más aquí en la tierra, como he demostrado en el primer debate, y en este también lo voy a demostrar. En 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos fue visto por mí, a pesar de que nací en el momento equivocado. Y otro texto dice Pablo: no soy hombre, no soy emisario del Masías, no he visto yo al Masías nuestro Adón, y no son ustedes mi mismo trabajo para Adán. Con estas dos pedradas que lanza Pablo, como si no quisiera la cosa, demuestra claramente que Pablo no tenía información de primera mano, y contradice a Yeshua cuando dijo que ya no lo verían más, como dice en Juan 16, 9 y 10. De pecado porque creen en mí, y de justicia porque voy al Padre, ya no me verán más. Y no me saques el argumento de Juan y de Esteban, porque es diferente, porque lo ven en el cielo, no lo ven aquí en la tierra. En Hechos 9:7 dice: los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Como vemos, el mismo texto asegura que nadie más lo vio, y asegura que lo vio en el siguiente texto.
En Hechos 22:9, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me estaba hablando. En uno oyen la voz, en otros no, en otros ven la luz y en otros no. Esta contradicción existe. Hechos 26:13, por si te queda poco: cuando en mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior, al resplandor de sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo, y al caer todos nosotros por tierra, hay una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí Pablo de nuevo dice que esa luz se le aparece en el camino a él y a los que iban con él, pero aquí dice, a diferencia de Hechos 22:7, que todos los que iban con él se cayeron en tierra, pero en Hechos 22:7 dice, y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, y en el otro dice que todos cayeron. Por si fuera poco, estas contradicciones que vemos aquí, también hay otra contradicción. En Hechos 24, en Hechos 9, dice que cuando la voz le habla, le dice que tendría que entrar a Damasco y que luego recibiría orden. En Hechos 26 las cosas le separan. Bueno, pues te voy a contestar. Bien, ahora la parte final. Jesús dijo ciertamente, de voy y ya más, ya no lo verían en la tierra. Y luego la escritura, el libro de los Hechos, que el apóstol dio a Jesús en la tierra, no ve en ninguna parte. Se apareció a Pablo dentro de una luz. Pablo lo que tuvo es una luz celestial, del Cristo glorioso. El texto no dice por ninguna parte que bajara del cielo y se presentara de forma visible a Pablo aquí en la tierra. Es mentira. Tú sencillamente estás mintiendo. El pasaje de Hechos no dice por una parte que Cristo descendiera del cielo y se apareciera en la. Le rodeó una luz celestial, la luz de Cristo. Entonces, cuando solamente Pablo pudo a Jesús, al Cristo glorioso. Esto dice el pasaje de Hechos. Pero eso que tú, de que Cristo descendió a la tierra y Pablo le dio físicamente a la tierra, mentira. Tú sencillamente no es, como me digan, analfabeto que eres, no es ni leer. Lo que dice bien clarito es que le rodeó una luz y Pablo tuvo una visión celestial, Cristo glorioso, del crucificado, pero en ninguna parte dice que Cristo descendiera a la tierra. Después dices tú que el tema de los documentos del Nuevo Testamento, que a partir de lo primero que tú no crees, o sea, estáis negando que los escritos del Nuevo Testamento ya existieran en el siglo I. Vamos a ver, tú dame un solo documento que lo muestre que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos a partir del siglo II, por ejemplo. No dame un documento. Lo único que pasa es dar citas de personas que no tienen ni idea de lo que dicen y que no demuestran absolutamente nada. No hay ninguna prueba que demuestre que los escritos del Nuevo Testamento se escribieron a partir del siglo II. Ni una. Al contrario, existen pruebas absolutamente fidedignas de que en el siglo I, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, ya se conocían los escritos del Nuevo Testamento. Ya se leían libros como por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las epístolas de Pablo. Pablo escribió sus epístolas antes de que fuera destruido el Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, decir que el Nuevo Testamento se escribe a partir del siglo II, que no, eso es una absoluta falacia, eso es un argumento totalmente falso, totalmente sin ningún fundamento. Y después fijaos el argumento tan falso y estúpido que ha dado Camilo. Dice Camilo que esos falsos apóstoles mencionados en Apocalipsis capítulo 2, las palabras de Jesús, ahí se refiere al apóstol Pablo, porque dice Camilo, que el apóstol Pablo tuvo tribulación en Asia, porque a Pablo le quisieron matar, tenía sus enemigos, esos fariseos fanáticos que odiaban a Pablo, y varias veces le quisieron matar, hacían contra asesinar al apóstol Pablo, y Pablo dijo que tuvo tribulación en Asia. Y en esto se basa este individuo, este mentiroso, o sea, en este argumento de que Pablo tuvo tribulación en Asia, le querían matar en Asia, se está basando Camilo para decir que estos falsos apóstoles mencionados en Apocalipsis capítulo 2 se está refiriendo al apóstol Pablo.
Fijaos si hace falta estar mal de la cabeza para decir un argumento tan estúpido y falso como es. Cuando Apocalipsis 2.2 no menciona al apóstol Pablo por ninguna parte. Son palabras de Jesús cuando habla de falsos apóstoles, en los cuales la iglesia a veces se los había reconocido y los consideraba mentirosos, a ver, criatura mentirosa. Si fue Pablo quien fundó la iglesia de Éfeso, el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, que aparece en capítulo 2 del Apocalipsis, esa iglesia, pedazo de ignorante, fue fundada por Pablo. ¿Cómo esos falsos apóstoles mencionados en Apocalipsis 2 se va a referir a Pablo? Si Pablo fue quien fundó la iglesia de Éfeso, pedazo de subnormal. Fue Pablo quien fundó la iglesia de Éfeso. Deja de decir babosadas y mentiras. Estás falsificando las propias palabras de Jesús, las propias palabras de Cristo. En Apocalipsis 2, Cristo no menciona a Pablo por ninguna parte, y ahora va este mentiroso, este hijo del diablo, y acusa a Pablo de ser un falso apóstol, y encima falsifica las palabras de Jesús, diciendo que Apocalipsis 2 está hablando de Pablo. Este tío no está mal, no está bien de la cabeza, está totalmente desquiciado. Estás llegando a tal extremo de blasfemia, de insultar a Jesús, porque estás insultando a Jesús diciendo que era un mentiroso. Sencillamente estás falsificando las palabras de Jesús, porque en Apocalipsis 2.2 no se menciona a Pablo por ninguna parte. Esos falsos apóstoles que había sobre esa región de Éfeso, eran falsos apóstoles que también mencionó Pablo en 2 de Pedro, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y tratan como apóstoles de Cristo. Eran otros libros que se hacían pasar por apóstoles por el de Cristo, pero no se refiere a Pablo Pedro antes, y fue Pablo quien fundó la iglesia de Éfeso. Deja de impulsar. Vamos a ver, en temas del libro de Hechos, vosotros tú enseñas que el libro de los Hechos, los apóstoles, es falso. Eso es lo que sea. Sin embargo, cuando esa lo citas. Hay pasajes del libro de los Hechos que cuando esa, pues lo citas. Si tú dices que el libro de los Hechos es falso, entonces, ¿por qué lo citas? Pero eso no es normal. ¿Por qué citas lo de los Hechos? Si tú no crees en el libro de los Hechos, es falso. Hechos, capítulo
un escriba del siglo II o siglo III. Según la Biblia del intérprete publicada en 1957, estos 12 versículos muy probablemente fueron escritos por el presbiterio Aristón en el siglo II. El Códice Alejandrino, por ejemplo, incluye primera y segunda de Clemente en el Nuevo Testamento y le faltan las páginas de Mateo, Juan y segunda de Corintios. El Códice Sinaítico incluye Bernabé y el pastor de Erna. Si se ha determinado que sufrió diversas alteraciones, por ejemplo, cambios en los finales de Esdras y Esther, al parecer tomados de fuentes más antiguos. También se han encontrado alteraciones en Juan y en primera de Timoteo y omisiones en Mateo. Al Códice Vaticano también le faltan algunos libros y partes de los libros, y se sabe de entre los siglos XV y al XVI se le agregaron algunos folios que le faltaban, por lo que no todos los manuscritos del Códice son del siglo IV. Otros ejemplos son Marcos 17:21 y Juan 5:4, versículos que no aparecen en el Códice Sinaítico y se consideran añadidos. El Padre Nuestro en Lucas 11:2 al 4, que es más corto en el Códice Sinaítico que en el que aparecen las Biblias actuales. Y aún más en el corto, en el Códice Vaticano, las palabras Hijo de Dios en Marcos 1:1 que no existen en estos códices, y en Marcos 3:16 que no dice Dios que se haya encarnado, sino que Él. En Hechos 8:37 también es una injerción hecha por una escriba posterior, por lo que ha sido rechazado por los eruditos bíblicos, aunque sigue apareciendo en las últimas revisiones de la Reina Valera, así como la Nácar Columna. También han sido eliminados otros textos en trabajos traducciones reputadas de la Biblia, como Mateo 18:11, Mateo 7:16, 9:44, 9:46, 11:26 y Juan 5:4, Romanos 16:24, parte de Juan 5:7 y parte de Lucas 9:56, 17:36 y 23:17. Y sabemos también que los evangelios más tempranos fueron recopilados de dichos de Yasú al estilo que pertenecen Tomás y Felipe, no como los conocemos estos evangelios como está diciendo Tito Martínez. En las palabras de Van Herran, un erudito bíblico estadounidense, doctor en divinidad y experto en paleocristianismo y jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad del Norte, dice: hay diferencia entre los manuscritos bíblicos. Bueno.